Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer chile mexicano de quinoa y es muy delicioso y fácil de preparar. Primero vamos de compras para conseguir nuestros ingredientes. Comencemos con los vegetales y frutas. Necesitaremos hongos blancos, tomates, cebolla, ajo, cebolla verde, pimiento rojo, jalapeño, perejil, aguacate y lima. Y ahora que tenemos todos los vegetales y frutas, vamos a ir a la sección de alimentos enlatados. Vamos a buscar algunas cosas que incluyen frijoles negros, salsa de tomate, caldo de verduras y quinoa. Y en la isla de vegetales congelados consigamos un poco de maíz. Por último, necesitaremos algunas especias, como comino, chile en polvo y pimentón ahumado. Tenemos todo lo que necesitamos, así que vamos a pagar. Y ahora que hemos terminado de comprar, preparemos los ingredientes. Primero, corta una cebolla y 3 tomates en dados. Corta finamente 5 hongos blancos. También corta finamente la mitad de un pimiento rojo y un jalapeño. Pica 3 dientes de ajo. Y por último tenemos las especias. Tenemos una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de pimentón ahumado, media cucharadita de comino, una cucharadita y media de chile en polvo. Y ahora estamos listos para cocinar. En una olla antiadherente sobre calor medio o alto, agrega la cebolla, el ajo y el jalapeño. De vez en cuando agrega agua para que nada se pegue. Cocina por 5 minutos. Luego añade todas las especias y cocina por otros 2 minutos. Agregue el pimiento rojo, los tomates y los hongos. Cocina por 2 o 3 minutos o hasta que los hongos hayan comenzado a liberar agua. Después agrega 1,25 tazas de salsa de tomate. Agrega 1,5 tazas de quinoa, 1 lata de frijoles negros, 1,5 tazas de maíz y 2 tazas de caldo de verduras. Revuelve bien hasta que todo esté completamente mezclado. Mientras esperas, pica el perejil, la cebolla verde y la lima. Una vez que esté cocido, añade el perejil y la mitad de la cebolla verde. Cubre con el aguacate, un chorrito de lima y el resto de la cebolla verde. Y hemos terminado. Hasta la próxima vez.